¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Ferreira Consultores, Contadores Públicos de Cumplimiento. En días pasados fuimos invitados a elaborar y desarrollar un gran tema, el contador público y el nuevo modelo de negocio en México. Un tema que, gracias a esta capacitadora que me invitó, tuve el grato honor de desarrollar. La verdad es que hablar de la carrera de contabilidad y el contador público y cómo se ha estado manejando la carrera y cómo se ha ido transformando la carrera de contaduría pública en nuestro país. Y además, un tema que debemos de conocer tanto las personas que están actualmente estudiando activamente una carrera de licenciatura en contaduría, que ya no es contaduría pública, ahora es licenciatura en contaduría pública o licenciatura en contaduría. Pues me preguntaron si iba yo a compartir una presentación. Somos contadores públicos, especialistas certificados en ciertas materias y pues creo yo que no deberíamos de tener un papelito o no tendríamos que poner una diapositiva para definir qué es el contador público, ¿no? Porque lo debes de tener como cualquier otra carrera, lo debes de tener en la mente qué es tu licenciatura, porque te esforzaste grandes horas, desvelos, te desmañanaste, estuviste a grandes rasgos metido en una carrera que te gusta, te titulaste, te certificaste. No les comenté absolutamente nada, simplemente les dije, pues sí, es un tema que voy a desarrollar. Me van a preguntar cosas y con mucho gusto voy a contestar. ¿Cómo va la carrera? ¿Cuál es la intención de nuestro país y cuál es la intención global o internacional de certificar a los contadores? ¿Cuáles son los beneficios, los pros, los contras? Y bueno, siendo contador público, yo te puedo decir que hay más pros que contras, ¿no? Orgullosamente ser un contador público y un contador sobre todo de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Vamos a presentarte a continuación este tema tan importante que nos dimos a la tarea de preparar para esa audiencia y hoy la traemos aquí. Antes de pasar a esa información tan importante en donde me gustaría que te des el tiempo y que al final te des el tiempo de dejar tus comentarios aquí en la caja de comentarios, dejes tus observaciones, le des like si te gusta. Por supuesto, todo comentario es bienvenido. Dale ahí suscribirte al canal. Somos Ferreira Consultores y también tenemos una membresía, o bueno, te puedes unir como miembro, puedes acceder a grandes contenidos, puedes acceder a diferentes formas con diferentes beneficios en nuestros diferentes niveles, ¿sí? Si te unes como miembro, podemos responderte a tus comentarios con prioridad y verás contenido nuevo antes que todos. Si obtienes o te registras en el nivel básico, vas a obtener acceso a niveles de temas contables, fiscales y de seguridad social. En el nivel estándar encontrarás temas de autotransporte, PTU y dividendos y complementarás tus conocimientos en la materia REPSE y el nuevo modelo laboral en el nivel Plus. Únete ya, tienes la opción de descubrir grandes beneficios de que las empresas tienen y cuentan de todos los tamaños, aprovechamientos, beneficios, estímulos fiscales y facilidades administrativas que lograrás entender, aprender, aplicar en el ramo y en los servicios profesionales que las empresas, los servicios y obras especializadas están teniendo y bueno, todo lo que se maneja en el cumplimiento de obligaciones de manera organizacional, personas físicas y personas morales. A continuación vamos a ver todo lo que pudimos abarcar, todo lo que pudimos hacer en una breve entrevista. Una de las cosas importantes, y con esto cierro para que te vayas directamente a ver el contenido, a continuación veremos el nuevo contador público y el nuevo modelo de negocio, una breve entrevista que esperemos la disfrutes.
Y recuerda, si hoy no estás construyendo, muy seguramente estás destruyendo. Vamos a ver a continuación este contenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes. Pues bienvenidos a una misión más de su programa Perspectiva Fiscal. Su servidora Laura Ludovica Juárez Castillo, pues les saluda con mucho gusto. Y pues el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo muy querido, el contador público Ismael Ferreira, que bueno, pues va a estar con nosotros compartiendo los siguientes minutos acerca de un tema que pues yo creo que casi todos hemos escuchado, cuál es ese papel que tiene el contador público, cómo ha ido evolucionando esta licenciatura en contaduría pública y qué hay más allá del tema del contador público en un nuevo modelo económico que estamos viviendo, un nuevo modelo de negocio que tenemos en nuestro país y que pues por supuesto va pues directamente relacionado con esa actualización, con ese nuevo papel que tiene el contador público y qué más hay por desarrollar en este tema. Antes que nada, pues bienvenido Ismael, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy honrado, estoy muy agradecido por esta invitación que ya desde el año pasado estábamos tratando de cocinar, tratando de hacerlo, pero hasta ahorita se nos dio y bueno, qué mejor al principio de este año 2024, donde hay muchos cambios importantes, no tanto para no nada más para la carrera profesional de contaduría pública, sino para todo México, ¿no? Claro que sí, pues bueno, pues voy a dar paso para leer pues esta semblanza, pues eres licenciado en Contaduría Pública, estás certificado, tienes el título de licenciado en Contaduría y pues bueno, has cursado diplomados en seguridad social, en sueldos y salarios, en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el PLD, desarrollo organizacional, administración empresarial MyPyme, sociedades mercantiles, sociedades y asociaciones civiles, sociedades sin fin de lucro, plataformas digitales, REPSE y el nuevo modelo laboral y bueno, muchos otros más. Has sido capacitador y eres capacitador empresarial y profesional. Te has desempeñado en distintas organizaciones como contador, administrador, auditor interno, auditor externo, administrador de recursos humanos, contralor, gerente de contabilidad, administrador de empresas MyPyme y director general. Eres un emprendedor, un profesionista orgullosamente mexicano, un padre de familia y un constructor de tu propio destino. Actualmente, pues eres socio, fundador y diriges la firma Ferreira Consultores y con ayuda de tu equipo, pues ofreces servicios profesionales de cumplimiento para mantener a las organizaciones informadas y dentro del estándar de las buenas prácticas. Y bueno, pues eres un licenciado en Contaduría Pública de Cumplimiento, REPSE y el nuevo modelo laboral, beneficios y estímulos fiscales, consejero empresarial, negociador, perito contable y maker. Pues un gustazo, Ismael, que el día de hoy pudieras acompañarnos en tu programa Perspectiva Fiscal. Y pues adelante, ¿qué tienes que decirnos acerca de este tema tan importante? Excelente, muchísimas gracias por darme este espacio. Y es un tema muy importante que desde que me cambió la perspectiva de la forma de ver los negocios, es donde he estado emprendiendo en este tema y he tratado de informar a las empresas, a los profesionales, a los profesionistas, a las personas que se acercan con nosotros, en Ferreira Consultores, en las capacitadoras y bueno, en toda la situación que nos pueda dar esa oportunidad de demostrarles a las personas que, pues, el modelo de negocio en México ya cambió y todo se deriva y todo comienza a partir de 1999 con los tratados internacionales que son firmados como tal y tú como una persona también estudiosa de la materia fiscal, sabrás que todas las adecuaciones y toda la reglamentación y leyes fueron reformadas a raíz de unos tratados internacionales. Muchos estudiosos de la materia indican que el capitalismo moderno viene a partir de cuando se empiezan a generar todas las circunstancias en nuestro país a partir del año del 68.
en donde recordaremos aquellas trágicas cosas que pasaron en nuestro país. Otros se atreven a decir, estudiosos de la materia, que viene a raíz de 10 años atrás con el tema de JFK, John F. Kennedy, y otras circunstancias lo podrá recordar también en los 80s con el Plan Cóndor para poder implementar en todo el cono sur y hasta permear a Centroamérica y México con la entrada de los temas internacionales y un ciudadano internacional. Hoy México cumple con ciertas normas internacionales que sabemos que debemos llevar a cabalidad, y como buenos conocedores de la materia legal sabemos que un convenio internacional no es como un convenio de negocio o de un changarro en donde hoy lo firmas y mañana me arrepiento. No, simple y sencillamente un convenio es por años, por décadas, y es una implementación que va a dar una forjadura o un proceso en un plan de desarrollo nacional. En este caso, yo me voy a referir a partir de 1999 porque es en donde me tocó a mí vivir la parte importante y es donde empecé con este cosquilleo de que tengo que hacer algo en mi vida, y ese algo era empezar a estudiar la carrera de contaduría. Yo todavía llegué a ver en la carrera de contaduría y llegué a trabajar con las sábanas verdes, que muchos contadores lo podrán llegar a recordar, pero algo no me hacía clic en la cabeza y en las circunstancias en donde yo estaba aplicando la carrera, en donde solamente manejábamos el cálculo de impuestos de las empresas en despachos contables y solamente manejábamos números y más números y más números. Cuando ingreso a la universidad, me doy cuenta que la universidad te da un montón de materias que no aplicas dentro de una organización, dentro de un despacho y en tu área profesional. Por si fuera poco, nos prepararon en nuestra generación, y todavía hace 4 años que dimos una cátedra en la Universidad Autónoma de México acerca de Cuauhtlán Izcalli, FES Campo 4, que nos invitaron para precisamente cambiarles el chip a la nueva generación de esos años. Todavía teníamos materias en la licenciatura en contaduría, pues materias muy obsoletas en donde teníamos nada más la parte pequeña de calcular impuestos. Estaban sacando contadores fiscalistas, aunque no lo creas, maestra amiga Laura, contadores fiscalistas, pero solamente contadores que suman y restan para calcular el impuesto. Adicionalmente, con la entrada de toda esta situación auspiciado por la OCDE, en donde nos empezaron a capacitar para reformar leyes, y que hoy todas las leyes que tú puedes ver que están implementadas son una fiel copia de las leyes internacionales que están en otros países. Muchas aplicaciones que hoy manejamos están adecuadas al país. Chile empezó a manejar el comprobante simplificado, posteriormente empezó a manejar el comprobante digital, implementó en varios países, OCDE, implementó varios países de Centroamérica lo que es el CFDI para después implementarlo en México, y hoy manejamos un CFDI. Una cuestión importante que tenemos que entender es que el mexicano, a partir del tratado internacional que se firmó con la OCDE G20 en 1999, empezó el vía crucis a cambiar de un mexicano a un ciudadano internacional. Si hay un ciudadano internacional, entonces hay negocios internacionales y toda la legislación empieza a tener tintes internacionales. Entonces, por eso, a raíz de toda esta internacionalización de los negocios, empieza a haber en redes sociales y empieza a haber en todos los lugares el acceso a Internet, el acceso a grandes informaciones, pero también a grandes desinformaciones. ¿Qué sucede con esto? Mucha información que está en la nube, navegando en Internet, te dice: tú como contador puedes hacer esto, lo otro, esto y esto y lo otro. Está muy bien. Y tú como dueño de negocio eres un emprendedor, pero no te define a ciencia cierta qué es un emprendedor. Y así con la parte profesional.
se van acumulando muchas cosas a raíz de que estás estudiando en la universidad. La práctica y la universidad no es lo mismo, aunque estés 5 o 6 años practicando y estés terminando una universidad. Cuando sales, lo único que te contratan o para lo que te contratan es, sabes calcular impuestos, pero no te preguntan si hay que hacer un análisis o si sabes hacer un análisis. Y eso estamos hablando de empresas de la mayor talla en nuestro país, que es empresas MIPYME, que es de la microempresa hasta la pequeña empresa. Las grandes definitivamente necesitan un ejército de financieros, necesitan un ejército de fiscalistas, necesitan un ejército de contadores que estén ahí. ¿Los pueden pagar? Pues sí, pero en el sentido estricto, en las empresas MIPYME, realmente el contador sale de una universidad sabiendo calcular impuestos y se va al trabajo a solamente calcular impuestos. Entonces, el cambio, una de las razones por las cuales fuimos invitados a hacer un proyecto en la Universidad Autónoma de México era cambiarles el chip desde el principio, una vez que habían aprobado en el curso de inducción a los alumnos, porque el director de ese entonces estaba preocupado porque precisamente concordaba con estas ideas, ¿no? Estamos generando alumnos que solamente van a calcular impuestos a las empresas. El problema es estructural, estimada amiga Laura. El problema es definitivamente estructural. Sí, definitivamente tenemos que meternos a la historia y revisar cómo vienen esos tratados internacionales y por qué cambió, por qué el Instituto Politécnico Nacional dejó de emitir certificados y dejó de emitir licenciaturas en contaduría pública, perdón, dejó de emitir el título de contador público para convertirnos a todos en licenciados en contaduría. Si hay que meterse, el por qué la pelea del Instituto Politécnico Nacional para decir, oye, no queremos eso, y se pusieron a hacer manifestaciones, pero nada pudo impedir de que ahora a partir del 2006 para acá, todos, absolutamente todos, somos licenciados, ingenieros, arquitectos, etcétera. Si eres de una generación antes, podrás decirme que eres un contador público porque sí alcanzaste esa legislación previa a toda la implementación del tema internacional. ¿Cuáles estas organizaciones que están implementando todas estas reglas? OCDE, G20, Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, y todos los tratados internacionales con los que México tenga pactos son los lineamientos que debemos de seguir como ciudadano internacional o como ciudadano mexicano convertido a ciudadano internacional a una empresa. Al ser un ciudadano internacional, te conviertes en una empresa porque eres un ciudadano que compone empresas y que se va a fabricar empresas, que se va a crear empresas y entonces esa empresa se convierte en un lineamiento así. Ahora, este tema no está nada de separado de la parte contable porque el contador va a buscar trabajo saliendo de la universidad a las empresas y en las empresas viene ya una alineación de un tema internacional en donde ahora tienes que cumplir con una reglamentación de responsabilidad civil, peor aún, tienes que cumplir con una reglamentación penal. Recordemos aquella legislación que se dio y que muchos pasaron desapercibidos en el tema porque estábamos muy metidos en el cálculo de impuestos y ver la manera de cómo los contribuyentes no pagarán impuestos, pero nos estábamos despreocupando de muchas políticas que se estaban aprobando en el Senado y que se aprobaron como Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hoy las personas morales tienen la obligación, así tengas un trabajador o no tengas trabajadores, tienes la obligación de tener política de integridad. Que si no tienes una política de integridad, aún y con los delitos, de todas formas vas directamente a dar cuentas ante el Ministerio Público. Entonces, una organización, persona moral, tiene que tener eso y un empresario, un dueño de negocio o un emprendedor que hablar de esas etapas, ahorita vamos a hablar nada más de las etapas del profesionista y en especial del contador, pero hablar de las etapas de quién es emprendedor, quién es dueño de negocio y quién es empresario, hay una gran distancia de trabajo, hay una gran distancia atrás y es en donde muchos emprendedores y dueños de negocio, porque los empresarios tienen a sus ejércitos de fiscalistas, ejércitos de abogados para defenderlos porque los pueden pagar y por eso tienen ese conocimiento de
en dónde establecen sus negocios para dar empleo y dónde establecen negocios para tener beneficio. Esa es la intención de un empresario. El dueño de negocio realmente no sabe porque solamente es un dueño de negocio y el emprendedor debe de tener todos los conocimientos, pero muchas veces se detiene en nuestro país porque definitivamente no tiene los alcances que debe tener en otros países. Por eso en México hay muy pocos emprendedores, pero además los que intentan ser emprendedores, pues no tienen ningún conocimiento de lo que es crear un negocio, ¿no? Entonces, es aquí en donde todas las empresas, personas morales, que la mayoría en nuestro país están hechas de el esposo, la esposa, la tía, la prima, son empresas familiares que les dijeron en la vieja guardia, les dijeron, te conviene crear una empresa cuando realmente eso no era cierto y eso no es cierto. Un verdadero negocio comienza desde pequeño, desde una persona física, desde un contrato en copropiedad, uniéndote con otra persona sin crear una persona moral, aunque tienes beneficios y obligaciones como persona moral, pero tienes esa facultad o ese beneficio de incorporarte en sociedad, en copropiedad, como si fuera un matrimonio, pues, y de ahí desprender si vas a ser una persona moral o no vas a ser una persona moral. Pero a este empresario, a este dueño de negocio le dijeron, puedes hacer una empresa de persona moral, ¿sí? Y ahora esas empresas son las que van a tener una decadencia en los próximos años porque no van a poder sostener una política de integridad por una mala asesoría, por una mala inducción, por un mal emprendimiento y que hoy esas empresas deben de tener políticas de integridad y cuando llega el contador a trabajar en esas empresas, le preguntan qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las mejoras que se tienen que hacer en una empresa, y el contador simplemente dice, bueno, pues yo nada más puedo calcular impuestos, no puedo hacer otra cosa, o no tiene el conocimiento, o peor aún, miente y dice que sí tiene el conocimiento, y cuando llega el auditor, y cuando llega el SAT, o cuando llegan a tocar la puerta en el ámbito penal, porque ya tuviste varios delitos laborales por demandas laborales, por subcotización salarial, es cuando el contador se esconde, se achica y dice, pues no sé, no sabía. Entonces, hoy formar una empresa necesitas a un contador que esté actualizado, a una persona que tenga los conocimientos, alguna persona que esté realmente capacitada, pero ojo, no es culpa del gobierno que esa persona no tenga los conocimientos. No es culpa del gobierno que tengamos que estar esperanzados a que el gobierno más adelante voy a definir cuáles son los tipos de personas que existen actualmente en México y eso va a llevarse entre los pies a tanto al profesionista contable o cualquier profesionista y al dueño de negocio o el emprendedor, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta que no va a depender nunca o no vas a depender mucho de aquí estoy haciendo mi empresa, ¿sí? Muchos empresarios, dueños de negocio, porque no los podemos llamar empresarios, empresarios son el 2% de la población, o me atreveré a decir que el 1% de la población, y creo que los conocemos y tienen sus empresas de renombre y son internacionales. Los dueños de negocio llegan y te dicen, es que o estoy esperando a que cambie el sexenio para ver qué beneficios tiene. O estoy esperando a que este gobierno nos dé un beneficio. Los beneficios fiscales, administrativos, facilidades, los tienes enfrente de tu cara, los tienes enfrente de una computadora, si te pones a buscarlos, están en ley, están en reglamento, están en constitución política, están en la ley general de empresas MIPYME, están en todos lados, nada más hay que saber encontrarlas y hay que buscarlas. Tiene un costo, como todo en la vida, estimada amiga, tiene un costo específico. Y eso a su vez hace que por el desconocimiento te vayas a buscar un contador y ese contador, si viene preparado de una universidad, si viene con una maestría, si viene con un doctorado, ya la hiciste, pero ese contador no va a llegar a una empresa de 10 trabajadores, de 20 trabajadores, de 100, de 200. Y tampoco va a llegar a dirigir un departamento de contabilidad. Va a venir como un contralor, perdón, o va a venir como un director general o como un gerente de contabilidad a una organización en donde va a manejar y va a imponer ciertas cosas, ¿no? Porque él ya se fue a estudiar una maestría en negocios, ya viene con una maestría específica en dirección o ya fue a hacer
a ser un analista en otro lado o en otro país, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en México? Tenemos egresados de la carrera de contaduría, hechos al vapor, hemos salido al vapor, yo salí al vapor, yo fui hecho al vapor en una universidad en donde pues sales con una especialidad en fiscal diciendo que sabes manejar impuestos, pero cuando ya te ponen la prueba al salir, al entrar a una organización para ver si compites con los demás, pues definitivamente el del Poli, el de la UNAM, el TEC de Monterrey, pues te va ganando porque pues obviamente tiene más preparación. Entonces, estamos teniendo esa situación y no nada más mi escuela, sino todas las escuelas a nivel universidad están sacando especialistas en impuestos y que además, llegando a la universidad, llegando a la empresa, pues definitivamente te están contratando porque eres un contador que va a venir a resolverle la situación cuando tú vienes con otra preparación, ¿no? Entonces, a raíz de todas esas modificaciones y a raíz de que cambia el modelo de negocio y que cambia y se implementan ciertas leyes, empezamos a ver tantas variaciones en las organizaciones y tantas variaciones en los profesionistas que viene a permear en otras carreras, en los abogados fiscalistas, en los administradores, en los ingenieros, en los arquitectos. Están pronto, ahorita, en estos momentos, ya está obligatoriamente la certificación para los abogados laborales, los contadores certificados para poder hacer el tema del dictamen. Viene con mucha fuerza el tema médico por la misma situación de la inteligencia artificial, no se diga los ingenieros, no se digan los arquitectos, y de ahí le sigue la demás certificación en todos los aspectos. Imagínate, hoy estamos preocupados porque el contador al menos sepa contar y restar, ¿no? Pero mañana vamos a estar preocupados porque el médico te opere bien. Y pasado mañana vamos a estar preocupados porque perdiste el juicio laboral con un abogado o perdiste el juicio fiscal y ya te están embargando, ¿no? Y posteriormente vas a contratar un arquitecto que no sabes si se te va a caer la casa. Entonces, ya no va a bastar, por eso la implementación, y tú lo sabes muy bien, maestra amiga, que por eso se están implementando las NOMS, ¿no? Por eso se están implementando, porque estábamos haciendo las cosas chuecas y lo que se quiere hacer es enderezar. Sí, sí es cierto, es un nuevo orden mundial, porque así se le tiene que decir, es un orden mundial. Ellos mismos lo mencionan en su página de internet. Somos un nuevo orden y después de la pandemia así lo manifestaron. Todo estaba ya hecho trizas, estaba hecho pedazos. Sí es un sistema que está roto, pero para poder dominar el sistema hay que saberlo. Para poder saber dominar el sistema, entonces ya te puedes jactar, ya puedes decir, soy un especialista, sé por qué están sucediendo las cosas y para esto viene. Si tú como hoy, como contador público, digo, ya en el ámbito legal es otra cosa, en el ámbito de derecho fiscal o derecho laboral es otra cosa, pero si eres contador público y es una pregunta que nos hacen siempre nuestros clientes, contador, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Y en plena reunión nos hicieron esta pregunta en una certificación. Contadores, contadoras contestaron lo mismo, por un gobierno. Es que el gobierno nos cobra en exceso, ¿no? Y cuando los contadores invariablemente, ¿sí? Si tenemos la maestría en impuestos, tenemos la maestría en derecho, fiscal, lo que sea, tenemos que conocer la materia. No ser expertos, pero sí conocer la materia. Si ya te especializas es otra cosa. Pero, ¿cuál es? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Tengo que pagar impuestos. O sea, a ver, tienes que pagar impuestos porque es una obligación, ya no que está en la Constitución, es una obligación natural porque desde que el ser humano nació, debe de aportar un tributo como tal. Ese es un derecho, es hasta un derecho natural. Entonces, ahora, ¿quieres que te lo fundamente en una cuestión específica a manera de constitución? Bueno, o sea, los artículos que ya conocemos de la constitución en donde tienes que aportar al gasto público, no hay más. Entonces, si tú no sabes contestar
esa pregunta como contador, bueno, primero no cuestionaría la universidad, sino más bien cuestionaría en dónde aprendiste contabilidad, ¿no? Porque una cosa es la parte intelectual, la parte académica, que respeto mucho a los académicos, pero no respeto a los académicos que ya se quieren meter en un tema ya práctico y que no saben, pero la parte académica lo debes de saber y al menos debes de contestar. Ahora, vete a la práctica y aplícalo. Pero en la práctica, no, el contador no aplica el cálculo, no aplica el cálculo de impuestos porque sea un especialista. Lo aplica porque tiene un conocimiento como tal. El cálculo de impuestos es un adicional por default que ya no tendría que estar buscando si esconde los números o no, lo que llamamos, lo que llamamos como tal una contabilidad creativa. Entonces, si nosotros estamos preocupados por calcular un impuesto, pero no estamos preocupados el por qué el inventario no rotó este mes o por qué traemos cuentas incobrables ahí o cuentas por pagar o porque llegó un fiscalero y les dijo, oye, hay que comprar o vender facturas y ponle aquí en cuentas por pagar o aportación de futuros aumentos de capital, ¿no? Entonces, si estamos preocupados por calcular, no, preocúpate porque esas cuentas están tan gordotas ahí y qué es lo que significa y el dinero a dónde se fue. Si queremos buscar si que la mesa tenga cuatro pies, cuatro patas, pues definitivamente debemos de saber de dónde vino la madera o de dónde vinieron las patas para poder investigar realmente el meollo del asunto. Pero si estamos buscando nada más el buscar un articulito ahí en la ley, que los fiscaleros son muy dados a buscar ahí un articulito y además darle el sentido que ellos quieren, ¿no? El sentido que ellos quieren de, no, es que esto quiere decir, a ver, no es interpretación tuya, ni es jurisprudencia, ni es interpretación directa de la ley. Si tú le quieres dar el sentido y lo quieres que la Suprema Corte lo tome en cuenta, pues entonces expresa tu caso, mete el sentido, mete el amparo, revisa y checa e interpon los recursos que necesites. Pero no me vengas a decir que la ley dice una cosa, pero tú dices otra cosa, pero se entiende otra cosa. Entonces, después de todo este rollo, empieza a generarse capacitadoras, universidades mismas, cursos, colegios de contadores mismos, a generar contadores calculadores empoderados y además que manejan asuntos legales, contadores, no estoy hablando de abogados, estoy hablando de contadores que nos dijeron, porque yo llegué a caer en la trampa, amiga, déjame te decirte, caí en la trampa, de que nos dijeron, váyanse a estudiar una maestría en calculadores de impuestos profesionales, que son los maestros en impuestos, ¿no? Dices, ay, bueno, pues es una buena idea. Pero te recomiendo a la escuela donde vayas, ¿no? O sea, le daban comisión, ¿no? Entonces, ahora no, ahora váyanse a ser contadores de maestros ya no diplomados, no, sino maestros en impuestos porque eso es lo que viene. Ahora hay que defender a los contribuyentes. Espérame, en la maestría de impuestos, salvo que tú me digas lo contrario, analizando la retícula de materias, no te ayudan a defender al contribuyente. No es una Ninguna, ¿no? cuestión, Y ¿perdón? ninguna que tenga que ver con impuestos y programas académicos vigentes al día de hoy, 2024. Ninguno de esos diplomados, Algo así, especialidades, ¿no? maestrías y doctorados van a ayudarte a resolver un asunto en materia fiscal contable, un asunto que solamente sea fiscal administrativo, un asunto fiscal penal, pero me llama la atención ahorita que te escuchaba una situación. Eh, ¿Por qué muchas veces no nos han resuelto la duda de, uno, la diferencia entre un contador público y un contador, y un contador a secas? Me surgió esa duda de primera mano, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre un contador público y un contador en el modo de cómo está dándose esa nueva visión del contador? ¿Hacia dónde va esa visión del contador? ¿Sí? Porque, pues hoy día
pues un contador no solo es, como bien lo dices, el que calcula el impuesto, el del cargo y abono, ¿no? Un contador es algo más allá de eso que todos creo que hemos escuchado, ¿no? Pero yo creo que primero nos ayudarías con esa parte de qué diferencias ves tú entre un contador público y un contador a sequitas. No, yo te lo podría definir como tal. O sea, el contador público es una persona que estudió una carrera de 4 años y realiza un análisis financiero, pero no es un calculador de impuestos. El contador público llega y hace un checklist, un análisis financiero de una organización completa. No se dedica como un auditor. Un auditor es diferente. Un contador público tiene que tener conocimientos de toda la organización, de todas sus áreas, y tiene que llegar a implementar orden en la organización, no llegar a desordenar o a decir, ay, esta empresa tiene un desorden. Oye, la técnica del contador es ordenar, ¿no? Entonces, el contador público ordena el desorden de una organización para poder llevar a cabo las operaciones correctas y esa información, registrarla correctamente en los libros, de acuerdo a todo lo que observa, todo lo que ve y todo lo que debe de ser correcto, y eso nos lo marca la norma, las normas de información financiera y normas de información financiera para pymes, ¿sí? Por el tamaño de lo pequeño, que es lo que estoy mencionando también, y se destaca por hacer hace la información financiera de acuerdo a todas las operaciones y algo bien importante que esté aquí. Realiza los informes, el análisis financiero, para que las personas interesadas, ¿sí? No nada más es el dueño de negocio, sino gobierno, entes, para un préstamo, para los bancos y todo eso, sea entendible, ¿sí? Y que tu empresa tenga los números y se vean los números hacia afuera bien. En ningún momento el contador, salvo que seas un especialista en eso, después de eso que te conviertas en un especialista en impuestos, es un calculador. En ningún momento un contador público es el que te va a ayudar o el de la varita mágica a no pagar impuestos o que sea un especialista en eso. Un contador te puedo dar dos ejemplos. El contador en México que no es público, simple y sencillamente es los que conozcan a las áreas, es un contador, es un auxiliar contable, que es el que hace toda la talacha, que empieza a registrar no pregunta nada, simplemente está registrando información. En algunos casos tiene el título, en algunos otros no tiene el título, simple y sencillamente aprendió empíricamente, sabe que tiene que registrar, sabe que tiene que hacer ciertas cosas y es un auxiliar administrativo, si lo quieres ver así. Ahora, la tendencia que viene en México, de una vez te la contesto para poder ahondar un poquito más en el tema. La tendencia es de que el contador después del título debe de certificarse, no forzosamente, si lo quiere, porque la certificación es un paso importante para poder demostrar que eres calificado en este nuevo orden. Pero sí debes de tener una capacitación y la capacitación se puede certificar por el área de un contador público certificado. Ahora, la tendencia hacia dónde va en el mercado y a nivel global. En México estamos siendo, los que no estamos certificados, estamos siendo simple y sencillamente contadores calculadores de impuestos, que en Estados Unidos, y métanse a estudiarlo, los calculadores de impuestos, lo mínimo que deben de tener estudios es que sepan leer y escribir, sumar y restar. Deben de tener, si tienen una primaria, secundaria, bueno, el high school y todo lo demás, con eso es más que suficiente, porque allá lo que cuenta mucho es la fe pública. Entonces, allá tú contratas no a un contador o contratas a un contador a un despacho, pero ellos tienen a calculadores de impuestos que el que realiza la declaración va su firma. Por eso no se atreven. Acá en México no va nuestra firma, va la firma del contribuyente. Por eso en Estados Unidos no se atreven el calculador de impuestos no se atreve a deducir impuestos que no estén o a inventarse o a evadir, porque yo calculador de impuestos calculo tus impuestos en un formato muy simple y hago mi firma de que yo calculé los impuestos, ¿sí? Y ahí están tus impuestos, velos a pagar, ¿no? A esa tendencia es a donde vamos en México.
si el contador público después de la universidad no tiende a la mejora continua, tiende a quedarse como un calculador de impuestos con ciertas responsabilidades civiles y penales, y aún así, abarcando después de una licenciatura en contaduría pública, con tus 4 años de estudio más tu certificación y todo, pues ese conocimiento adicional te va a ayudar a que seas un analista, realmente un analista financiero, que tu palabra valga en una empresa como tal. Oye, pues qué interesante que la parte de ser un fedatario público que se da en el caso que nos platicas de Estados Unidos, pues dé pauta a que precisamente bajen o sean nulos los actos de corrupción, ¿no? La parte en la que sea partícipe ese contador de impuestos. Y caso contrario, que creo que el gremio a veces, ya ahorita ya se le bajó un poco el enojo y lo sentido, pero creo que el gremio al que perteneces en algún punto se sintió muy aludido por ciertas declaraciones que se hicieron al inicio de esta administración en el sentido de que pues eran los principales partícipes o precursores de un acto de corrupción, de un acto de evasor de impuestos, de un acto de defraudación en el que muchos o miles o cientos de contribuyentes habían participado. Y creo que en algún punto, pues sí hubo por ahí ciertos pronunciamientos por parte de los colegios y de los institutos, en el sentido de que, bueno, nosotros no fuimos, ¿no? Y qué bueno que lo señalas porque en el caso de México, pues es el propio contribuyente el hacedor de su historia, ¿no? Propuesta en una declaración anual, en una declaración informativa, y que sí, muchas de las veces está apoyado por colegas tuyos, pero que también ahí está la decisión que el contribuyente toma para saber de qué forma, de qué manera y cuándo cumple sus obligaciones fiscales. Oiga, me gustaría que nos platicaras un poco, ahorita al inicio también te escuchaba, sobre esa parte de la colegiación, que creo que cuando tú te certificas lo haces ante un colegio, ¿sí? Pero hay colegios, entiendo yo que en cada entidad hay un colegio que suma a todas las distintas entidades, pero también hay un instituto, ¿sí? ¿Cómo es esta parte de la colegiación o de la profesionalización ya de la contaduría? Sí, qué bueno que preguntas y hay que hacer la distinción. Bueno, en el caso México, actualmente yo conozco dos tipos de instituciones, que no es lo mismo que instituto, dos tipos de instituciones que se dedican a colegiar a los contadores. Por un lado, el Colegio de Contadores de México, ¿sí? Que se encuentra, su sede está en Tabachines, que muy normalmente lo conocen. Y pues bueno, también sumergido en diferentes ahí cosas raras también. Y el colegio, que nosotros lo llamamos colegio, se llama Colegio de la Federación, Colegio de Contadores de la Federación, que son dos instituciones totalmente diferentes, ¿sí? Digamos que el alfa y el beta, ¿no? O el beta y el alfa, como le quieras llamar, ¿no? Y pues sí, tenemos, entre uno y otro tenemos recelo porque, pues, digamos que competimos. En algunas reuniones nos reunimos, pero en otras no, pero sí competimos. A ver, ¿tú de qué colegio vienes? No, pues vengo del colegio, del Instituto del Colegio de Contadores Públicos de México, y yo vengo del colegio de la Federación de Contadores de México, ¿no? O sea, el nombre, las dos son sociedades civiles, son instituciones que capacitan a los contadores, y esa institución tienen en diferentes sedes, en donde los organizadores en cada estado digan, a ver, aquí por ejemplo, en el Estado de México está la sede en Toluca. Eh, Aquí en el Estado de México no tenemos un colegio, no tenemos, están en Toluca y en Cuautitlán Izcalli. Entonces, tenemos un colegio, aquí no tenemos ningún colegio, te invitan a participar en un colegio y tú puedes adherirte a ese colegio, formar tu propio colegio si tienes ciertos participantes contadores que piensen igual que tú para hacer un colegio, y digamos que son el colegio matriz
más los colegios pequeñitos, ¿no? Que son los que están auspiciados por la matriz, ¿no? Lo que diga este colegio, todos adoptamos toda esta normatividad, la forma en cómo se dan, te certificas y la forma. ¿Y cómo está certificado el Colegio de Contadores Públicos de Tabachines, que es en Chapultepec? Ahí está la sede. También tiene sus diferentes colegios de contadores en diferentes estados, ¿no? En algunos estados donde nosotros estamos, ellos no están. En algunos estados donde ellos están, nosotros a lo mejor no alcanzamos, ¿no? Eh, esa es la diferencia. Hasta ahorita yo conozco nada más esos dos tipos de colegios que hay. No sé si haya otro instituto que sea un tercero que capacite a los demás contadores, pero por lo pronto solamente conozco esos dos. Y sí tenemos, no contacto, pero sí estamos ahí en la competencia a ver quién es mejor. De hecho, en las reuniones, cuando nos invitan a los dos, pues sí han estado ahí codo a codo, como discutiendo y debatiendo los temas, ¿no? Pues es importante que esta parte de tener diferentes puntos de vista, en el cual entiendo que se reúnen expertos en la materia y que cada uno va retomando, porque también he leído que están divididos a su vez en comisiones, ¿no? Cada uno pertenece a distintas comisiones, algunas de ellas al estudio, otras a comisiones que van encaminadas al comercio, en fin, pero es esa parte de ahorita lo que señalabas de la inteligencia artificial y el ir de la mano del contador. ¿Cuál es tu apreciación Ah, muy respecto a bien. esa postura que ha tomado la autoridad fiscal en su nuevo Plan Maestro 2024, en el cual Sí, desde hace algunos días vemos noticias en todas las redes en el sentido de por qué la autoridad está ocupando la inteligencia artificial? ¿qué se cree? Sí, claro, ¿por qué se ha atrevido a eso la autoridad fiscal? Y de ahí va a bajar mucho de sus ejes de fiscalización hacia los contribuyentes. ¿Qué papel es el que han representado ustedes en los últimos años con este cambio en materia tecnológica? Pues a manera de colegiatura, recordemos que todos los contadores que se quieran colegiar se pueden reunir y pueden formar un colegio y pueden hacer un síndico e irse a registrar con ciertos requisitos a las diferentes autoridades y poder tener respuesta inmediata de las autoridades para poder resolver en cada caso en concreto. No nada más es porque estamos unidos a una federación o a un instituto, significa que sin estar unidos ahí no. Podemos hacer una organización nosotros, juntarnos en pequeñito y poder ir avanzando. Y es lo que hacen, a eso voy con la pregunta, es lo que hacen los colegios. Simple y sencillamente reclaman a la autoridad y le dicen, oye, estás utilizando inteligencia artificial, ¿no crees que te estás metiendo con datos? ¿No crees que estás trabajando con datos que no deberías de trabajar? Si está en Constitución y está en ley, lo que hace la autoridad es retroceder, pero seguir con la misma implementación que ha venido manejando. Pero si la autoridad tiene en la palma de su mano todas las leyes internacionales y los tratados internacionales de su mano, simple y sencillamente le dice el SAT a los síndicos del contribuyente, que en este caso son los contadores, la mayoría son contadores o abogados fiscalistas que están en nombre del contribuyente de manera general. Simplemente la autoridad le dice, esto se maneja así, y así es la contestación, ¿eh? Esto se maneja así y así se va a seguir manejando y no hay de otra, de acuerdo al artículo constitucional, al artículo legal, al artículo de la ley, al código tal. Entonces, eh, la inteligencia artificial va a tomar mucha fuerza y una cosa bien importante, ¿no, amiga? La inteligencia artificial la autoridad la viene ocupando desde que se creó la factura electrónica. Desde ahí empezó a utilizar la inteligencia artificial y yo me atrevo a decir que mucho antes ya empezaba a utilizar con la implementación por ahí del 2008, si mal no recuerdo y si no, corríjanme, cuando se empezaron a utilizar las declaraciones ya en línea porque ya empezó a tener la autoridad poco a poquito pedacitos de información de nosotros para poder fiscalizarnos sin mayor problema. Ahora, recordemos que el 2021, el Banco Interamericano, perdón, que es el que les está ayudando a la OCDE y a los países centroamericanos, a todas las administradoras
¿sí? Desde el Cono Sur hasta México, todas las administradoras, que son, en México se llama SAT o Servicio de Administración Tributaria, pero todas las administradoras tributarias de todos los países de estos rumbos, ya sacó métanse o hagan un googlazo ahí, y ya sacó su análisis de cuál es el grado de madurez de todas las administradoras desde el Cono Sur hasta acá, hasta México, ¿no? Y el SAT, desde el 2021, el SAT ya tiene utilizando inteligencia artificial. Ojo, el utilizar inteligencia artificial no significa que agarra tus datos y ya, no. O lo agarra de la declaración. Créanme, la declaración no le interesa a la autoridad del SAT tenerla porque ya tiene contabilidad electrónica cada mes, tiene registro público de comercio y registro público de la propiedad, tiene una página que se llama iGobierno o .gov.mx y tiene todos los datos bancarios que los bancos lo reportan cada mes. Entonces, realmente la inteligencia artificial la viene aplicando realmente bien desde el 2021 y empieza a tener información antes de que tú presentes la declaración. Por eso, si te darás cuenta, el formato de la declaración anual del 2000, ya para presentar la declaración 2023, ya la habilitó desde el día 3 o 4 de enero, porque realmente no le interesa si declaras o no, porque ellos ya tienen información. Claro, es tu obligación de declarar, pero la autoridad ya no le interesan tus datos de declaración anual, le interesan los microdatos que ya tiene, y por eso aprieta las instituciones, SAT, perdón, IMSS, Infonavit, bancos, y todo ya está reglamentado. Por eso comencé con eso empecé a comentarles de que ya no tiene caso esperarnos a que venga y nos ayude papá gobierno, sino hay que entender qué es lo que está haciendo papá gobierno para poder saber cómo está actuando para podernos defender, conocer el sistema para poderlo dominar. Esa es la gran importancia, porque la inteligencia artificial ya está desde estamos hablando 2024, la inteligencia artificial está de 2008, ya lleva unos cuantos años madurando, y hoy, 2021, para 2024, tronadero de empresas a partir del 2024 que no tenga estructura, que esa es la intención del gobierno y gobierno internacional, de solamente dejar empresas con estructura. Y ahí es donde sale bailando el contador. Wow, pues la verdad es que es un tema interesantísimo y un tema muy amplio en el que podemos encontrar diferentes aristas. Y la verdad es que nos gustaría que, pues en estos últimos minutos, nos dieras unas recomendaciones Muy bien, acerca de pues de este modelo de negocio actual que se está manejando y qué papel es el que está jugando el día de hoy el contador, qué es lo que tú conoces. ¿Cómo podría apoyarse un contribuyente que por primera vez tiene una relación con un contador? Sí, y esas recomendaciones creo que ayudarían mucho. Y ya por la parte final, después de tus recomendaciones muy pequeñas, muy cortitas, pues que nos proporcionaras también tus datos para todo aquella que esté interesada en saber un poco más, una orientación, una asesoría o algo más sobre este tema y muchos otros en los que puedes auxiliarlos. muy bien. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación. Y claro que sí, en resumen, de manera un poco simplista, las empresas, nuevo modelo de negocio tiene que adecuarse al tema internacional. Las prácticas que se manejaban hasta hace 5 años hacia atrás ya no se pueden manejar actualmente, y si las manejas o las quieres seguir manejando, tienes consecuencias de responsabilidad civil, pero peor aún, consecuencias de responsabilidad penal. Y ojo, no nada más es el representante legal, no nada más son los socios, que ellos son en primera lista o en primera línea, sino gerentes hasta el tercer puesto, ¿no? Que es gerencia en materia penal, y en responsabilidad civil hasta los trabajadores. Entonces, tener en cuenta que los departamentos, tanto contables, recursos humanos, administrativos, deben de tener una muy buena captación en su departamento de recursos humanos. Primero, revisar que la persona que está en recursos humanos está
teniendo los conocimientos para reclutar a personas correctas e idóneas, y esa va a ser la principal puerta de entrada para las organizaciones en el crecimiento. Recordemos que todas las organizaciones se manejan con capital humano, y ese capital humano, que no me gusta decirles capital humano, pero con ese recurso humano, tampoco recurso humano, tendrían que estructurarlo, reestructurarlo. Si el abogado fiscalista es fiscalero y está buscando la manera de cómo no pagar impuestos, tiene consecuencias penales. Si el contador no está haciendo su trabajo y no es un analista financiero, mándalo a capacitar o cambia de contador. Si el de recursos humanos no tiene conocimientos, porque hoy un nuevo modelo laboral y un nuevo sistema de justicia laboral hace que caigas en delitos laborales y en fraude laboral, entonces, si no tienes política de integridad, si no tienes grandes estructuras para poder implementar, entonces cierra el negocio y vete a empezar en pequeño para volver a comenzar de cero. Esa es una de las recomendaciones. Y por la otra, el contador tiene que irse a capacitar sí o sí, a renovar su carrera. No es volver a estudiar la carrera de contabilidad, sino capacitarse, buscarse certificaciones, que tampoco eso va a ayudar a que sea mejor, pero sí a entender mejor el nuevo modelo de negocio. Y lo más recomendable para mí hacia ustedes es decirles que el cambio no viene desde afuera, sino viene desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que puedo darles. Ok, pues muchísimas gracias, Ismael. Y bueno, ¿y cuáles serían tus datos para todo aquel que esté interesado en conocer un poquito más de cuáles son los servicios que ofrecen y tu experiencia, sí, en estos temas? Y que digo, fue como siempre un agrado el poder escuchar un tema de mano pues de un experto y que durante muchos años pues ha estado en el gremio y ha pasado por muchísimos caminos. Y pues hoy, el día de hoy, pues que nos expreses un poquito, sí, resumido, que dónde podríamos localizarte, cuál sería la forma de contactarte, tus datos. Muy bien. Sí, mira, en redes sociales me pueden encontrar como tal cual, Ismael Ferreira, y nuestra página de internet es Ferreira Consultores, en donde pueden, bueno, ahí nos pueden contactar. Ahí tenemos los enlaces directos para que nos puedan dar ahí sus opiniones, se puedan inscribir a nuestros talleres, a nuestros cursos. También podemos dar asesoría, pero lo mejor es estar también en contacto en redes sociales, nada más con el simple hecho de buscar ahora sí que valga la redundancia, en el buscador Ismael Ferreira, y me van a encontrar en todas partes. Ahí estamos. Ay, pues muchísimas gracias, Ismael. La verdad es que, pues espero que no sea la primera y última vez que nos visites aquí en tu programa Perspectiva Fiscal. Y qué bueno que pudiste acompañarnos el día de hoy. Y pues en esta digamos, este nuevo año en el que estamos comenzando con nuestras transmisiones, sí, de Perspectiva Fiscal 2024, pues la verdad es que fue un honor, estamos muy contentos. Y como siempre, un placer el haberte saludado. Y a todo nuestro auditorio, pues recordarle que cada 15 días, los días jueves a las 4 de la tarde, es su programa Perspectiva Fiscal. Vamos por nuestro segundo año de transmisiones. Muchas gracias, como siempre, a todos y a todas por escucharnos. Su servidora Laura Ludovica Juárez Castillo. Muchas gracias, Ismael Ferreira. Un gusto. Y pues para todos, nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídate mucho. Igualmente, hasta la próxima. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó la información, no olvides apoyarnos suscribiéndote, compartiendo y comentando en nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas de nuevos contenidos que estaremos publicando cada semana. También puedes formar parte de nuestros miembros del canal, en donde encontrarás contenido exclusivo para formarte como especialista en la materia. Contáctanos para conocer nuestras capacitaciones en línea o solicita una asesoría especializada para resolver todas tus dudas.